milagrosamente rescatado. Es el título de esta prédica. Un ministro con denuedo y una iglesia que ora por él son un equipo invencible, ¿verdad? Porque están todos el mismo espíritu, el mismo sentir, están en la unidad, ¿verdad? Están haciendo la obra del Señor y la obra del Señor seguirá avanzando mientras nosotros nos mantengamos unidos para hacer el propósito del Padre. Una iglesia de rodillas es más poderoso que un ejército listo para la batalla. Porque estamos clamando, ¿verdad? Al Señor, estamos creyendo en el mismo sentir que el Señor va a hacer la obra, que el Señor va a liberar, que el Señor va a sanar, que el Señor va a restaurar, que el Señor va a hacer cualquier cosa que necesita hacer. Claro, conforme a su voluntad, pero conocemos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Conocemos, ¿verdad?, que el Señor se va a glorificar, que el Señor es soberano, que el Señor va a hacer la obra conforme lo que Él ya ha decretado y lo que Él tiene escrito. Cuando estaba ahí con la hermana, yo solo decía, en nombre de Cristo Jesús, Padre, en tu nombre será hecho, en tu nombre será liberado, en tu nombre tú vas a hacer la obra. Porque sabemos que el Señor hace la obra. Si le clamamos a Él, Él va a responder. Si tenemos un corazón contrito y humillado, el Señor va a mirar nuestra aflicción, el Señor se va a levantar porque Él es el guerrero. Él es el que abre el camino, es el que nos toca a nosotros, Él es el que nos sana, es el que nos restaura. Él es el que siempre está peleando la batalla para ti y para mí. En el nombre de Cristo Jesús serán hechas proezas, dice la palabra. Proezas, vamos a ver cosas nosotros grandes, porque ya el Señor lo tiene preparado. Toda buena obra está lista, preparada para que tú y yo, para que tu familia y mi familia vengan y sean parte del reino de los cielos. Tenemos necesidad que nuestras amistades, que nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad?, nuestros hermanos en carne, sean liberados de esas cadenas que están arrestando, pero no de generaciones, sino esas cadenas que han agarrado en el camino. Esas fortalezas que han se levantado, tenemos que pedirle, clamarle al Señor para que sean quebrantadas, para que el Señor tenga misericordia de ellos y para que ellos puedan ser libres y ellos puedan de verdad conocer el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, el Dios tuyo y mío, el Dios que tiene un propósito para ellos todavía. El Señor retarda su venida, es para que ellos también puedan ser salvos, para que nosotros también podamos llegar hasta el final de esta carrera, al final de esta batalla que tenemos día tras día. Dios obra mejor y más rápido de lo que nosotros esperamos, ¿cierto? ¿Verdad? Le pedimos cierta cosa y el Señor abre más el cielo sobre nosotros, nos da más abundancia, nos da más que nosotros esperamos, porque así es el Señor. Es un Dios dadivoso, es un Dios que escucha a los hijos, es un Dios que conoce ya lo que tú vas a necesitar, ya conoce lo que te está afligiendo ayer, no te está afligiendo ahora, lo que te va a afligir mañana, Él ya lo sabe y ya tiene todo preparado, pero tú tienes que postrarte ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconocer quién es Él en realidad. Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos capítulo 12, versículo 5. Era un rescate espectacular. La iglesia de Jerusalén estaba pasando por un momento de tensión y un momento de dolor. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Acababan de perder a uno de sus líderes, a Jacobo. Ahora, el más fuerte y poderoso de todos, Pedro, se encontraba detenido, esperando ser ejecutado al día siguiente. Cómo se gloria, ¿verdad? El diablo hacer esclavos en contra de los creyentes a través de los gobernantes que son injustos. Y estamos pasando por ese tiempo ahorita, porque todo lo que se está levantando en el gobierno es en contra de la vida cristiana, es en contra de tus valores y de mis valores, es en contra de lo que dice la palabra del Señor. Pero gloria a Dios que el Señor todavía nos tiene nosotros de pie. Dios no iba a dejar avergonzado a Pedro, y Dios no te va a dejar avergonzado a ti tampoco. No me dejará avergonzada a mí. Lo que tú estás proclamando, lo que yo estoy proclamando es la verdad. Es la palabra profética más segura. Es la palabra que el Señor nos ha dejado a nosotros. ¿Para qué? Para que nos aferremos a ella, para que tengamos fe, para que crezcamos día tras día. No podemos quedarnos nosotros en la misma naturaleza de ayer. Tú no puedes ser el mismo cristiano o cristiana que eras
La semana pasada, ahora tú tienes que tener una fe más engrandecida. Ahora tienes que saber que el Señor está obrando. Tienes que saber que el Señor todavía se manifiesta en medio de su pueblo. Pero la iglesia tenía que hacer su parte. Ante tales circunstancias, solo había un recurso: la oración. Muy poderosa. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Salmo 34, versículo 15. La iglesia se postró ante el Señor, reclamando la vida de su siervo, y la respuesta divina no se hizo esperar. Es más, llegó tan apresuradamente que todos se negaban a aceptarlo. Esto mismo nos ha sucedido a nosotros muchas veces. No entendemos cómo el Señor ha obrado, no entendemos en el momento que el milagro ha sido hecho, pero después podemos reconocer que era la mano de Dios que estaba sobre nosotros y sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre cada una de esas personas que ponemos nosotros las peticiones ante el Señor. El Señor es tan bueno que nos da las cosas. ¿Quién somos nosotros, verdad? Pero el Señor abre los cielos, el Señor nos enseña, su majestad nos enseña que Él es soberano. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios capítulo 3, versículo 20. La iglesia de Jerusalén, perseguida, arrodillada y victoriosa. Esa es la iglesia que tenemos que ser nosotros. La iglesia que se humilla, la iglesia que confía en el Señor y la iglesia que sabe que la victoria ya ha sido dada en el nombre de Cristo Jesús. Dice el versículo número 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. El rey Herodes, este era Herodes Agripa el primero. Era el nieto de Herodes el Grande. Llegó a reinar sobre muchas provincias en Palestina entre los años 41, 44 DC. Mató a espada a Jacobo, dice la palabra. Este Jacobo era hermano de Juan e hijo de Zebedeo. Y él recibió el nombre de parte de Jesús, él y su hermano, el apodo de Boanerges, que quiere decir hijos de trueno. ¿Verdad? Chispa, ¿verdad? Alguien que actuaba sin pensar quizás. Simultáneamente, con el avivamiento de la iglesia de Antioquía en Siria, el diablo intensificó la persecución contra los hermanos en Jerusalén. La palabra dice, en aquel tiempo, da a entender que el vil asesinato del apóstol Santiago, Jacobo, y el encarcelamiento de Pedro tuvieron lugar en el mismo periodo a que florecía la iglesia gentil bajo el ministerio de Bernabé y Pablo. Pero es que Él quiere manifestarse de una manera impresionante para traer más gloria a su nombre, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. La honra y la gloria es siempre para el Señor. Cuando Él se manifiesta es porque el Señor así lo ha querido hacer. Es porque el Señor ha querido enseñar que Él es poderoso y Él es glorioso. Hermanos, no escatimemos, no pensemos que el Señor no puede obrar de manera poderosa, porque el Señor lo puede hacer. Él puede dar una palabra a cualquier persona a través de usted, hermana Karen, si el Señor así lo pone en su espíritu. Él puede hacer cualquier cosa con cualquiera de nosotros, porque el Señor no hace excepción. Lo único que tenemos que conectarnos con esa fuente. Tenemos que buscar esa unción, tenemos que buscar ese aceite que solo viene de parte del Señor. Y eso es mi clamor siempre. Aquí voy a estar, no sé. Pero donde sea que yo esté, lo que esté haciendo para el Señor, yo solo digo, Espíritu Santo, manifiéstate. Háblale a tu pueblo. Diles lo que tú necesitas que ellos escuchen. Diles lo que ellos necesitan hacer. Estaba predicando este miércoles y el Señor empezó a hablar. Seguramente hay palabras que no le gustaron a ciertas personas, pero el Señor confrontó. En vez de queremos que nuestros hijos sean para el Señor, sigan al Señor, le sirvan al Señor. Pero ¿cuál es el ejemplo que estamos dando nosotros también? Eso de cada quien, examinarnos, ¿verdad? Nosotros ante el Señor.
y pedirle al Señor que sea algo que no sea agradable de Él, que nos ayude a quebrantarlo, que nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a hacer esas vasijas que Él pone y reconstruye de vuelta conforme a su manera. Porque el Señor es el que va a hacer la obra. Pero tú necesitas estar en su presencia, necesitas buscar esa ayuda que solo viene del Señor. ¿De dónde viene mi socorro? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí viene nuestro socorro de verdad, del Señor de los cielos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Hechos capítulo 5, versículo 18. En un paso más de su astuta carrera y su política hipócrita, Herodes Agripa I, dice la palabra, procedió a prender también a Pedro. Si el asesinato del apóstol Santiago había satisfecho la vana y sanguinaria pueblo judío, mucho más les iba a agradar la muerte del Pedro. Ellos, ¿verdad?, miraban a Pedro como una amenaza. ¿Qué pasó cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Quién fue levantado a predicar? Fue Pedro. Él fue el primer, ¿verdad?, que estaba ahí hablando de la palabra y de lo que estaba pasando y confrontarlos a ellos con el pecado que ellos habían matado al Mesías. Y eso no le gustaba a él, ¿verdad? Al pueblo judío no le gustaba a ellos, no le gustaba a los fariseos, no le gustaba a los escribas, no le gustaba, porque sabían que Pedro había sido perdonado y restaurado para proclamar el Evangelio. ¿Entiende eso? Había sido perdonado y restaurado para proclamar la palabra del Señor. Y tú y yo también hemos sido perdonados y restaurados para proclamar el Evangelio. No dejes que el enemigo te diga dónde estabas tú, qué hacías. No te preocupes, el Señor ya conoce tu pasado, pero el Señor también ya conoce tu futuro. El Señor ya sabe lo que vas a hacer para el reino de los cielos. Sigue las pisadas del Señor Jesucristo. Sigue tú buscando del trono de la gracia. Sigue tú obrando conforme su voluntad. Y tú vas a llegar a un momento que vas a decir, yo no puedo vivir sin tu presencia. Yo no puedo vivir sin estar contigo. Yo no puedo vivir, Padre, sin que tu mano esté sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mis hijos. Sí, hasta mis finanzas. Porque con eso también somos de bendición. Somos bendecidos para bendecir. Este era el más impulsivo de todos, Pedro, ¿verdad?, de los creyentes. Su ejecución hubiera servido como un triunfo a los enemigos, porque hubiera estancado la obra del Señor. Pero faltó la técnica del malvado rey Herodes, porque él prendió a Pedro, dice, de los días de los panes sin levaduras, que es decir, en el tiempo de la Pascua, en la semana de la Pascua. Como este hipócrita era tan fiel en la observación de las fiestas, de los ritos religiosos de los judíos, él no quiso, más bien él no podía, acuérdense, no podía hacer nada si el Señor no lo dejaba, ¿ok? El Señor no deja que ciertas cosas pasen, y si pasan, si pasamos por aflicción, es porque algo el Señor nos quiere demostrar. Y algo el Señor quiere engrandecer en nosotros. Tenemos que nosotros entender eso, que el Señor nos pasa por ciertas cosas. ¿Para qué? Para mostrarnos hasta la misericordia de Él. Porque Él te ha levantado de esa cama. Él te ha levantado de esa enfermedad. Él te ha sanado a ti y a mí. Porque Él es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Él dice la palabra que Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Hecho está. Tú y yo. Quizás tenemos un aguijón. Quizás hay algo. Pero si lo tuvo el apóstol Pablo, dichosos somos también nosotros que lo tenemos para el reino de los cielos, para mantenernos firmes en Él y mantenernos humildes ante su presencia. Más bien, Él no pudo darle muerte al apóstol Pedro durante la Pascua. Sin duda, con eso pretendía de Él mostrar que Él tenía un alto grado de ser religioso. Lo puso en la cárcel, dice la palabra, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno. Las experiencias anteriores habían hecho efecto en los enemigos de Pedro. Ellos temían que se iba a salir de la cárcel, como en efecto así sucedió. Porque el enemigo siempre quiere atar a los siervos, pero el Señor no lo va a dejar. El Señor no te ha dejado a ti, no me ha dejado a mí. Lo que Él ha hecho
es que nos ha ayudado para aferrarnos más ante su presencia, para que nuestras raíces estén más profundas, porque cuando venga más persecución, porque va a venir, porque los tiempos, hermanos, se están mirando, se van a cumplir muchas cosas, muchas profecías, y cuando vengan y te digan, tú de verdad sirves a Cristo, serás como Pedro que dijo, yo no conozco quién es. Hablas como ellos, te van a decir, tú también eres un Galileo, tú también programas el Evangelio, que va a decir, no, yo no lo conozco. O vas a tú decir, sí, ese es mi Salvador. Ese es el único que yo he seguido y seguiré hasta el día que mi muerte fuera aquí en la tierra. El plan de Herodes era hacer un gran espectáculo con la muerte de Pedro. Lo iba a poner en frente de las multitudes. ¿Para qué? Para agradarles a ellos, agradarle al enemigo. Pero el plan del Señor era otro. Él tenía otro plan, así como tiene otro plan para ti y para mí. Estamos nosotros antes sirviendo a las tinieblas, en nuestros pecados, en nuestros deleites, pero ahora estamos nosotros sirviendo a Jehová de los ejércitos celestiales. Estamos nosotros haciendo la obra del Señor, lo que Él nos ha encomendado. Él quería ponerlo en la multitud, darle esa muerte que le dieron a Esteban y a nuestro Señor, a Jesús. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Acordémonos que la sabiduría, dice el Señor, que le pidamos sabiduría sin, ¿verdad? Sin medida, que Él no va a reprochar eso. Pero ¿qué es la sabiduría? Empieza en el temor a Jehová. Empieza a reconocer quién es Él, que Él está siempre con nosotros, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Que cuando tú estás ahí, en el escondito, cuando estás tú solo, y dices, nadie me está mirando. No, no, no. El ojo del Señor está sobre los justos. El ojo del Señor está contigo, conmigo. Y nosotros debemos de hacer lo que le agrada al Señor, porque si hacemos lo que le agrada al hombre, no somos de verdad siervos del Señor Jesucristo. Es lo que dice la palabra. Tenemos que agradarle solo a Él. Dice el versículo número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Custodiado en la cárcel. Lo cuidaban 4 grupos de soldados. Imagínense, hermanos. 16 soldados. Y él dormía en medio de 2 para que no se pudiera escapar. Sin cesar, los creyentes se habían entregado a la oración unida e interrumpida a favor de Pedro. La iglesia debe de permanecer unida siempre, pero es más en los momentos de dificultad cuando más importa la manifestación dinámica de esta unidad. Y yo sé que somos esa iglesia que nos unimos más todavía cuando sabemos que hay una necesidad en medio del pueblo. La oración unánime y decidida de la iglesia era la única solución para el problema suscitado por Herodes y por los de él, por los enemigos. La iglesia sabía que si ellos se arrodillaban ante el Señor, si ellos clamaban, que el Señor podía hacer el milagro, porque ellos habían visto lo que el Señor había hecho anteriormente. Había visto cómo el Señor había sanado, había liberado, había restaurado a las almas a través del poder del Evangelio. Que Pedro estuviera en la cárcel era una condición provocada por el enemigo. ¿Para qué? Para frenar el alcance del Evangelio. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios capítulo 6, versículo 18. Su arresto era una indicación del temor que las autoridades judías le tenían a Pedro. ¿Cómo teme, verdad, la gente lo que no conoce, lo que no entiende? Mas no saben que el poder no es en el hombre, el poder es el Señor. No saben, ¿verdad?, que la honra y la gloria es para Él. Que Él levanta, no a la persona porque es una buena persona, no porque la persona es perfecta, no porque la persona se lo merece, no, Él lo levanta en la misericordia que Él nos tiene. Él levanta a sus siervos para que se siga proclamando el Evangelio y se siga alcanzando las almas antes de la segunda venida de nuestro Señor. El Señor es el que pone eso en cada uno de nosotros. Hay que pedirle que nos dé ese de nuevo.
de poder predicar la palabra, que tengamos nosotros, ¿verdad?, esa convicción y saber lo que está escrito aquí en la Biblia es la verdad. Y proclamarlo con esa seguridad para que la gente pueda venir a conocer a nuestro Señor. También es de mirar la unidad que todo esto creyó, ¿verdad?, en la iglesia. Se supo mantener la calma. Y esa unidad los hizo buscar el único recurso que ellos tenían. En el caso de crisis, la oración intensa, extensa y determinada. Orando sin cesar por el apóstol, ¿verdad?, por el siervo del Señor. Pedro estaba preso y estaba en peligro la vida de él. Estaba en peligro de la muerte. Pero la iglesia oraba sin cesar por él. Gloria a Dios por eso, porque hay una iglesia que ha sido levantada, y yo sé que esta iglesia es una iglesia de oración. Una iglesia que levanta esa bandera cuando viene la aflicción. Una iglesia que ha entendido que solo el Señor puede hacer la obra en medio de ella. Dice el versículo número 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Glorioso. Se le cayeron esas cadenas. El enemigo lo quería parar, el enemigo quería frenarlo, pero no pudo, porque más poderoso es nuestro Padre. Y así como se le cayeron las cadenas a Pedro, se nos caen esas cadenas espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Se caen esas fortalezas, esas murallas que el enemigo ha querido levantar, porque el Señor es el único que puede hacerlo. La iglesia estaba en vigilia, Pedro estaba durmiendo. Es verdad, ellos estaban en vigilia, estaban orando sin cesar, y Pedro estaba descansando en la presencia del Señor. Él conocía quién era el Padre. La iglesia, ¿verdad?, recurrió a lo que ellos sabían que iba a funcionar, a la oración. Pedro quizás después, ¿verdad?, de orar ahí mentalmente, porque se imagina, no puede estar orando ahí en medio, ¿verdad?, de lo que lo estaban custodiando. Al Señor hizo lo único que estaba a su alcance en esos momentos. Él descansó en el Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Mateo capítulo 11, versículo 28. El temperamento de Pedro, unas veces explosivo, otras veces placido, lo hacía sentirse de seguro agotado, extenuado. A eso hay que sumarle el agotamiento físico que su arresto y su maltrato le había causado, porque no creen que estaban ahí en la cárcel, ¿verdad?, en buenas condiciones con un TV como miramos ahora. No, estaba de seguro en el suelo, en medio de las ratas, ¿verdad?, que sin comer nada, en aflicción, y saber si él había sido, ¿verdad?, también azotado, pegado, golpeado por los enemigos de la fe. Porque el enemigo siempre quiere causarte el dolor. El enemigo siempre va a ver el punto débil de cómo él te va a hacer tratar de caer. Y ni estoy diciendo en tentación, te estoy diciendo en tu fe. Quizás va a poner a esa persona que tú crees que va a hacer algo y que puede quizás ayudarte en cierta forma. Y no va a pasar así. ¿Y qué vas a decir? Pues yo estaba creyendo, Señor. ¿Qué pasó? Maldito el que confía en el hombre, dice el Señor. Maldito el que confía en el hombre, porque la única confianza que tenemos que tener es en el Padre que está en los cielos. Él es el único que se merece esa confianza, hermanos. Sus experiencias del pasado de Pedro ya le habían, ¿verdad?, dado cierta esperanza que iba a pasar algo sobrenatural. Gloria a Dios por eso, porque nosotros hemos tenido esas experiencias con el Señor también. Y sabemos que el Señor puede hacer algo sobrenatural cuando Él quiera, en el momento que Él ya tiene prevenido. Y Él decía que algo iba a suceder y que no podía hacer otra cosa. Lo mejor era para Él dormir y descansar. La mano del Señor estaba con Él, y en su corazón había una calma como la de un niño. Debemos de ser, ¿verdad?, como esos niños. Creemos. Oh, sí, yo creo, Señor. Si tu palabra dice, yo estoy bajo tu protección, yo lo creo. Si dice que no voy a ser desamparada, yo lo creo. Si dice que no voy a ser avergonzada, yo lo creo.
Pero también si dice que yo tengo que caminar rectamente en tu presencia, sé que tengo que hacerlo. Sé que la obediencia va a venir. La bendición es que no hay otra receta. Estoy viendo la palabra en inglés. No hay otra receta. Es la obediencia que va a traer la bendición de Jehová. La palabra dice que la bendición no añade tristeza. Nos va a dar paz, nos va a dar calma, nos va a dar más fe para el reino de los cielos. Y gloria a Dios por eso. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Hechos capítulo 5, versículo 19. La intención divina no se pudo haber sido más oportuna. Esa luz, más el toque y las palabras del ángel sirvieron para sacar a Pedro de la cárcel, de esa prisión, de esa oscuridad. Y cuando viene la mano de Jehová sobre tu vida y sobre mi vida, somos nosotros también sacados de las tinieblas y somos nosotros restaurados. Y somos nosotros hechos hijos y hijas del Altísimo. El nombre para liberarte a ti y a mí de la cautividad. No dejemos que regresemos a ser cautivos para el enemigo, porque hemos sido libertados por el poder del Señor. Él ha hecho algo diferente en ti y en mí. Pero lo que se lee, ¿verdad? Que entendemos que el rescate milagroso de la cárcel él parecía algo irreal. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34, versículo 7. Después de que el ángel se había apartado de su lado, el apóstol volvió en sí y reconoció que su salida de la prisión había sido un milagro. ¿Quieres ver un milagro? Mírate a ti mismo. Eres un milagro de parte del Señor. Eres un milagro rescatado del infierno, del Seol. Eres un milagro que el Señor ha restaurado para hacer el obrero para el reino de los cielos.